Hoy, antes de iniciar nuestro programa, Universidad Sin Fronteras Televisión brinda con esta música homenaje a Simón Díaz, venezolano emblemático, representante de nuestra identidad, que con su obra rompió las barreras del desencuentro, uniendo a nuestro pueblo más allá de las diferencias. Contextualicemos en este legado el tema que hoy nos ocupa. En los últimos 3 meses, Venezuela ha ocupado el interés de la comunidad nacional e internacional, dada la crisis económico-social y política que enfrenta como país que transita por un cambio en su modelo de desarrollo con el fin de promover el progreso del pueblo venezolano. ¿Por qué la crisis? ¿Cómo se evidencia y qué hacer? Desde las múltiples miradas universitarias estaremos abordando este tema con una visión de compromiso por el respeto al otro. Lo iniciamos con el doctor Ángel Lombardi, historiador y pensador latinoamericano, exrector de la Universidad del Zulia y actualmente rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Vayamos a su encuentro. Bueno, gracias doctor Lombardi por aceptar siempre la invitación de Universidad Sin Fronteras y en esta oportunidad, en esta situación que tiene Venezuela muy especial, donde realmente hemos visto un país otra vez dividido, un país polarizado, un país que busca e intenta una salida a la lucha que hay entre dos visiones de modelo de país. Una visión universitaria fundamentalmente, porque el rol de la universidad es ser orientadora, tener su opinión, usted que ha participado fundamentalmente en la mesa que fue convocada para la paz y donde estableció una posición bien clara desde su perspectiva y su visión como universitario, como historiador y como político, porque usted también participa activamente en lo que es el análisis y práctica de la política venezolana. Bienvenido a Universidad Sin Fronteras. Gracias una vez más, Dexy, por la invitación al programa. Mira, yo creo que nosotros lo primero que deberíamos intentar en Venezuela es tomar un poquito de distancia de la realidad. O sea, noto que la realidad dura, no podemos negarla, ¿no? Dura y que ha sido dura por mucho tiempo. Lo primero es entender que este es un problema de 30 años. Este no es un problema de 15 años, como mucha gente piensa. Problema de 30 años porque lo que está en crisis es el modelo petrolero. O sea, precisamente este año nosotros estamos cumpliendo 100 años de explotación petrolera, 1914-2014. Y el modelo petrolero crea una economía política petrolera que tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. La parte positiva es que esa renta, el petróleo bajo el suelo no tiene valor económico. El petróleo tiene valor económico en la medida que es extraído, comercializado, industrializado. Bueno, esa renta sirvió para que Venezuela saliera de las cavernas del siglo XIX y entrara a la modernidad. Entonces fue muy bueno, o sea, los años 30, 40, 50, 60, 70, 50 años la economía venezolana creció un promedio, medio siglo, desde Gómez hasta el bipartidismo, ¿no? O sea, pasando por Medina, López, etc. No importa quién gobernara, la economía venezolana creció el 8% promedio interanual durante medio siglo y la inflación no pasó del 2%. Es decir, que nosotros fuimos una economía exitosa y una sociedad exitosa. De ahí salió la clase media, de ahí salió nuestro urbanismo, de ahí salió la Venezuela moderna, de ahí salieron nuestras universidades, porque realmente el proyecto universitario se desarrolla en Venezuela desde el año 40 con el Instituto Pedagógico Nacional, en la época de Pérez Jiménez, la construcción de la ciudad universitaria y después el boom que se ha mantenido en general en términos cuantitativos, ¿no? Entonces el petróleo ha sido una buena noticia para Venezuela, pero también, como las cosas humanas, tiene las dos caras de la moneda, pero también ha sido una mala noticia, porque el petróleo propició la economía política petrolera, no el petróleo, la economía política petrolera propició un exagerado estatismo.
O sea, en Venezuela prácticamente la sociedad fue atrapada por el Estado. El Estado se hipertrofió y prácticamente no hay resquicio humano que el Estado no intervenga o no quiera intervenir. Pero eso es propio de los modelos centralizados que trata de impulsar este gobierno. No solamente este gobierno, todos los gobiernos venezolanos han sido estatistas, que ese es el problema cuando no manejamos la perspectiva histórica, ¿no? Creemos que, es decir, cuando uno se enferma orgánicamente, la enfermedad empezó hace 30 años. Si yo era fumador me decía no fume, pero llegará un momento que voy a pagar las consecuencias. Entonces hemos sido excesivamente estatistas como modelo petrolero. El estatismo creó el populismo, la dádiva. O sea, un grupo se apropiaba la mayor parte de la riqueza y la mayoría se repartía la dádiva, entonces creó el populismo clientelar y lógicamente el gran drama venezolano, que es la corrupción. Entonces la corrupción desarticuló esta sociedad, particularmente en los momentos que tuvimos más dinero, como es lógico. O sea, en el primer gobierno de Andrés Pérez, el llamado primer boom, del 77, 78 por allí, y en el actual gobierno, a partir del 2003-2004, en donde han ingresado todo el dinero que se puede imaginar. Entonces, en los momentos de mayor ingreso fiscal, se multiplicó la corrupción y fuimos perdiendo eficiencia en resolver los problemas nacionales. Ese es el problema. El problema es que las élites, en general, los que han gobernado este país, y este gobierno, lógicamente, tiene una gran responsabilidad, no han entendido que el problema es el cambio de modelo, no cambio de sistema. Porque pensar que hay un sistema socialista que es mejor que el capitalista, todavía la humanidad no ha creado un sistema socialista. Lo que hay es capitalismo de mercado y capitalismo de Estado, pero que funcionan básicamente con las mismas características. Entonces, ese es el problema de fondo, que si no lo entendemos podemos cambiar de gobierno y seguir igual o peor. ¿Y cuál sería, a su juicio, la respuesta a ese problema? ¿Cómo debe entender el gobierno y los gobiernos sucesivos cuando se Lo primero es cobrar conciencia de esto, o sea, ¿Y usted cree que no lo saben? No, es decir, hay una definición de ideología, porque no es un problema de ignorancia, es un problema de conciencia, ¿no? Dime cuáles son tus intereses y te diré cómo piensas. Entonces el problema es que, lógicamente, quien se ha beneficiado de la renta petrolera no va a renunciar a ese beneficio gratuitamente. Porque aquí hemos tenido los ricos de Gómez, los ricos de López, los ricos de Medina, los ricos de AD, los ricos de Copey y los ricos del chavismo. Es decir, la burguesía venezolana es básicamente una relación privilegiada con el gobierno de turno para la renta petrolera. Entonces, lo que ellos lo saben, pero no lo asumen porque iría contra sus propios intereses. Entonces, las universidades... Porque eso, perdona rector, eso desmantelaría todo el discurso del gobierno, que este es un gobierno de pueblo. No. Sino es un gobierno de élite. Totalmente. Mira, el problema es que el lenguaje, nosotros abusamos de él. Primero, el concepto pueblo es un concepto romántico del siglo XVII, del historicismo alemán, en donde en un territorio determinado, una población determinada se identifica con ciertas características como una lengua, creencia, costumbre, ¿no? Entonces el pueblo termina siendo un concepto abstracto. Hoy en día la sociología nos dice que lo que hay son grupos sociales, sectores determinados, identificables con intereses particulares. Entonces el problema es que cuando nosotros decimos pueblo y yo represento al pueblo, ya estoy haciendo una usurpación. Realmente el pueblo se manifiesta en términos jurídico-políticos cuando vota, o cuando la opinión pública, o cuando se expresa y se organiza, y nadie lo representa en su totalidad, porque el pueblo, por definición antropológica, cultural, es diverso. Entonces, yo soy pueblo, o yo represento al pueblo, pero ¿qué pueblo estoy representando? ¿A qué sector social? Entonces, realmente nosotros lo que hemos tenido son élites gobernantes, enriquecidas con los privilegios de la renta petrolera y que en algún momento le han vuelto la espalda a la mayoría. O sea, han sacrificado el bien general, el bien común, por el bien particular. Y ese es el drama nuestro, que no es único ni exclusivo de Venezuela. Normalmente es así, en la mayor parte, en todos los países del mundo. Lo que pasa es que cada país va estableciendo los correctivos necesarios, que yo estoy seguro que nosotros los vamos a establecer
Yo estoy convencido que una vez que nosotros logremos salir de este proceso de crisis, saldremos una Venezuela mucho más preparada para encarar el futuro, ¿no? Y seremos quizá, deberíamos ser en mi vicio, menos estatistas, evitar el populismo, simplemente crear una sociedad de oportunidades a través de la educación y otras oportunidades, y lógicamente combatir el flagelo de la corrupción. La corrupción no puede seguir siendo el modelo al éxito venezolano, porque ¿cuál es el mensaje que damos? Mira, no estudies, porque para ser exitoso en Venezuela no necesitas estudiar, no necesitas nada, simplemente arrimarte al que está en el gobierno, sea alcalde, sea gobernador, o sea presidente o ministro. Arrímate y el contrato oportuno y ahí serás millonario. Entonces, ese modelo se ha reproducido en los barrios. ¿Cuál es el modelo exitoso popular a nivel de nuestras barriadas? El delincuente. El delincuente que tiene la moto, el delincuente que anda armado, el delincuente que maneja dinero, el que tiene enamorada a la muchacha más bonita del barrio. Va a morir joven seguramente, de acuerdo a las estadísticas, va preso o muere joven, pero para el niñito de 9 años, 11 años, 15 años, esto está estudiado, esto no lo estoy inventando, esto está estudiado, su modelo societario es el delincuente y fuera del barrio el modelo societario es el corrupto. Ahora, ¿cómo cambiar esa cultura que se ha instaurado en Venezuela? Lo primero que se ha fortalecido, sí, se ha ido desarrollando, y profundizando cada vez más en sus estrategias y en sus modos de acción. ¿Cómo salir? Porque usted habla de cuando Venezuela salga de la crisis será un país X. ¿Cómo salir de la crisis? Bueno, mira, eso lo vamos a conversar en el próximo segmento, porque le voy a dar unos segundos para que usted piense la respuesta y podamos nosotros llevarles a todos aquellos que están siguiendo Universidad Sin Fronteras la opinión, el análisis del doctor Ángel Lombardi, historiador reconocido a nivel latinoamericano y mundial y que por supuesto es nuestro rector eterno. Gracias. Ya venimos, somos Universidad Sin Fronteras.